Durante todas las semanas las FARC están reunidas en el primer congreso en Bogotá, Colombia, donde se busca consolidar como espacio político a una representación que durante años estuvo ligada con la guerrilla y con las armas. Esto concluiría el 1 de septiembre con un encuentro con el presidente Santos, donde se oficializaría definitivamente el partido de la FARC. Para poder analizar este contexto estamos junto al especialista en relaciones internacionales, el licenciado Mariano Saravia. Mariano, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, de Telediario Federal te saludamos. Hola Pablo, ¿cómo estás? Un abrazo para vos y para los televidentes. Igualmente, Mariano, ¿cuál es la importancia que tiene para el proceso de paz en Colombia lo que está sucediendo a estas horas en Bogotá con la reunión de lo que es el núcleo político de la FARC? Sí, es fundamental, es como el broche de oro, la conclusión del proceso de paz. Como dijiste vos, durante toda la semana están reunidos 1.200 delegados de los 7.000 miembros que tienen la FARC. Las FARC son la guerrilla más antigua y más fuerte y más numerosa del continente. Y después del 15 de agosto, que terminaron de entregar las últimas armas, eso verificado por la ONU, este Congreso, como decías recién, está definiendo, por un lado, cómo se va a estructurar el nuevo partido político, qué nombre va a tener y también quiénes van a ser los candidatos para ocupar los lugares que van a tener en la Cámara de Diputados y también en el Senado. Y el viernes, 1 de septiembre, va a haber un gran acto en la Plaza Bolívar de Bogotá, para presentar en público este nuevo partido. Es una buena noticia. La verdad que Colombia está dando un ejemplo al mundo porque está terminando con una guerra civil de 53 años, más de 200.000 muertos y más de 7 millones de desplazados. Buenas tardes, Saravia. Mi nombre es Marina Ojeda. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos antes que nada y quería consultarle a usted, según su visión, ¿qué significa esto de dejar de ser una guerrilla para pasar a ser un partido político? Además del desarme, ¿no? ¿Qué va a pasar, cree usted, con la cuestión ideológica, por ejemplo? Bueno, obviamente me parece que ideológicamente habrá ahí un equilibrio en los líderes de la FARC entre mantener sus banderas, que son de una izquierda marxista-leninista, ¿no es cierto? Sí. Y también tratar de ser amplios, porque la arena política y sobre todo el juego democrático siempre te lleva a negociar, te lleva incluso a formar frentes. Ayer mismo el comandante de la FARC, Timochenko, que en realidad se llama Rodrigo Londoño, dijo que no descartaba una alianza con otras fuerzas políticas para las elecciones presidenciales del año que viene y que el objetivo último era formar un gobierno de transición hacia la paz y fundamentalmente ir hacia una asamblea constituyente que refunde a Colombia, ¿no? Eso me parece que va a suceder. Pero es muy buena tu pregunta. Digamos, indefectiblemente me parece que va a haber una flexibilización en algunas posturas que han mantenido la FARC en los últimos años, ¿no? Claro. ¿Cuál es la respuesta, Mariano, que tiene la población de Colombia, la reacción de la población de Colombia ante lo que implica tener la posibilidad de votar a un dirigente de la FARC después de lo que ha sido esta historia tan cruenta, tan difícil de la relación entre la FARC y la sociedad colombiana? ¿Cuál es la mirada que hoy tiene Colombia más allá del contexto de paz, digo, como fuerza política de la FARC? Y es difícil, Pablo. La verdad que es una sociedad muy dividida en torno a esto. La prueba fue el referéndum del año pasado, donde incluso ganó el no al acuerdo de paz. Sí. Por muy poquito, pero ganó el no. Prácticamente uno podría decir que hay un 50% y 50%. Entre otras cosas porque el uribismo, el partido del expresidente Álvaro Uribe, es muy fuerte todavía. Y el expresidente Álvaro Uribe se opone definitivamente a estos acuerdos de paz, y también hay mucha manipulación mediática. Los medios hegemónicos cargan todas las tintas sobre la FARC, que posiblemente tengan cosas que aclarar, perdones que pedir, etcétera, etcétera, pero no se dice nada del terrorismo de Estado que se implantó y que se aplicó en Colombia durante décadas. Hay que tener en cuenta, Pablo y Marina,
que la violencia política en Colombia se inicia desde el Estado, cuando en el año 48, 1948, se asesina a Jorge Eliezer Gaitán, que iba a ser el presidente indefectiblemente, un líder liberal, ¿no? A partir de ahí el Bogotazo, una persecución a líderes sociales y políticos, las montañas como refugio, y recién en el 64 se crean las FARC. Bueno, en realidad hay una larga historia de terrorismo de Estado, el genocidio de la Unión Patriótica en los 80, matando más de 8.000 militantes, un montón de cosas de las cuales no se habla. Entonces, volviendo a tu pregunta, hay una sociedad dividida, va a ser difícil para la FARC, me parece que ya era difícil mantener una lucha armada, por eso ellos también deciden transformarse en partido político, pero habrá que ver también si el Estado mantiene y cumple con las promesas y con sus compromisos. Por ahora, por ejemplo, siguen estando presos 1.400 militantes de la FARC, que ellos son considerados prisioneros políticos, prisioneros de guerra, digamos, y que el acuerdo de paz prevé que se los libere, y todavía no han sido liberados, ¿no? Mariano, en este camino hacia la pacificación y hacia la politización, se puede decir así, mencionabas recién al expresidente Uribe y a la postura que él representa. Hay que destacar acá la figura o el rol que jugó la figura del Papa Francisco, ¿no?, en este acercamiento de las dos posturas. Sí, por supuesto, el Papa Francisco viene jugando fuertemente en política, en el caso de Colombia fue fundamental y también en otros conflictos, pero el Papa, por ejemplo, en el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, pero en este tema de Colombia el Papa ha sido muy importante, trabajando junto con Cuba, con Noruega y con Chile, que fueron los garantes del acuerdo de paz, y la prueba está que el Papa llega a Colombia la semana que viene. Claro. Y es probable, hoy justamente me comuniqué con Monseñor Karcher, que es el secretario del Papa, y no me lo confirmó, pero es probable que se pudiera llegar a reunir el Papa con los líderes de la FARC, ya como estrenando partido político, ¿no es cierto? Es muy importante también el rol que ha jugado el presidente Juan Manuel Santos, que siendo también de derecha, es una derecha totalmente distinta a la de Álvaro Uribe, ¿no? Juan Manuel Santos viene de una burguesía nacional colombiana que es empresaria y que necesita la paz para hacer sus negocios. Eso es lícito. Uribe es todo lo contrario. Uribe viene de sectores muy vinculados al narcotráfico, muy vinculados al paramilitarismo, no lo digo yo, lo dice la OEA, lo dice también Estados Unidos. Y bueno, eso son las preguntas que quedan en el aire, Pablo y Marina. Hay muchos intereses en juego, mucha plata en juego, un comercio de armas monstruoso que ahora no se sabe para dónde se va a derivar. De hecho, muchos paramilitares están pasando a Venezuela y complicando cada vez más la situación en Venezuela, que está al lado de Colombia, ¿no? Así que hay interrogantes, pero de todas maneras una buena noticia lo que está pasando. Mariano, en esta lectura que también hace la sociedad y que fue utilizado maliciosamente en parte de este oportunismo político por Uribe, están las responsabilidades, las culpas de muchos que hoy asumen un rol político, pero que en algún momento fueron responsables de actos delictivos en Colombia. No solamente digo por el negocio que queda en manos difíciles de comprender, por ejemplo el del narcotráfico, sino de los delitos que se han cometido, como secuestros y muertes. ¿Creen que, o considerás que la sociedad colombiana simplemente va a hacer un borrón y cuenta nueva ante la imposibilidad de la justicia de avanzar en estas responsabilidades? Del lado de la FARC hay delitos cometidos, por supuesto, y hay lo que se llama una justicia transicional, ¿no? No es que va a haber impunidad total, pero hay reducciones de penas, etcétera, etcétera. Y eso está siendo muy cuestionado, como decíamos recién, por la mitad de la población y por algunos medios de comunicación. Del lado del Estado no hay nada, ahí hay impunidad total. Como decías vos también, en la época de Uribe, no solo en los 80 con la Unión Patriótica, sino en la década de los 90 con Uribe,
recordemos los falsos positivos, por ejemplo. Era muy común y consistía en lo siguiente: agarraban un indigente o campesinos, los masacraban, los mataban, después los vestían, ya muertos, los vestían con uniforme de guerrillero y los presentaban ante los medios de comunicación como si fueran guerrilleros de la FARC abatidos, ¿no? Cientos y cientos de casos de esos, ¿no? Entonces, todo eso está totalmente impune. En Colombia no ha habido revisión, no hay ni memoria, ni verdad, ni justicia con respecto a los crímenes del Estado. Y lo que decías vos también, ¿a dónde va a ir el gran negocio de las drogas? Bueno, lo de las drogas se ha trasladado un poco a México, es cada vez menos en Colombia, pero lo de las armas sí es muy complicado y preocupante, porque Colombia le destina a la defensa el 10% de su presupuesto. Para que vos te des una idea, el parámetro o la media de la región de nosotros, nuestros países de Sudamérica, es el 5, el 6%. Es una enormidad, miles de millones de dólares que ahora dejarán de ganar algunos sectores. Habrá que ver cómo reaccionan, ¿no? Mariano, te agradecemos muchísimo el aporte desde tu idoneidad de lo que significa uno de los procesos más dolorosos para Latinoamérica y que afortunadamente va camino hacia una paz definitiva en ese pueblo maravilloso que es el colombiano. Te mandamos un abrazo gigante. Un abrazo, Pablo, Marina, a disposición siempre. Chao.